Buenos días, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Sin lugar a duda que es una mañana muy, pero muy hermosa para compartir la palabra del Señor. Que la palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser, a nuestras raíces, a nuestra vida y a todos nuestro organismo. Señor, gracias te amo por esta palabra. Permite que tu palabra llegue a lo más profundo. Háblanos, Señor, que hoy te escuchamos muy, pero muy atentamente, de principio a fin. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sin lugar a duda que nosotros debemos cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Si usted habla de Cristo Jesús vendrá a usted. Pero si usted habla de enfermedad, la enfermedad va a venir a usted. Si usted invita al enemigo, habla del enemigo, el enemigo va a venir a usted. Sin lugar a duda que la gente sabia habla correctamente, habla prudentemente. Pero la gente que no es sabia, la gente que tiene palabra ociosa, va a tener que dar cuenta de nuestro Dios. En algún minuto va a tener que dar cuenta a nuestro Dios. Va a tener que dar cuenta de sus palabras ociosas, de su manera de hablar que no fue buena, de su manera de actuar. Una de las cosas que nosotros debe morir en nosotros es esa palabra ociosa, esa manera de hablar incorrectamente, esa manera de hablar de una forma que no es correcta. Una de las cosas que debe morir en nosotros. Nos vamos a meter en serios problemas, mucha angustia, cuando nosotros no hablamos correctamente. Yo creo que usted abra su Biblia, si usted la puede tener en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 29. Vamos a hablar mucho, pero muchos textos bíblicos hoy en esta mañana. Así que para que usted la tenga abierta, en el Nuevo Testamento sobre todo, vamos a hablar mucho de ahí. Mateo, capítulo 19, versículo 29, dice la palabra de Dios. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Qué maravillosa la palabra del Señor. O sea, cualquiera que haya dejado casa, hijos, tierra, recibirá 100 veces más. Esto es para los misioneros que parten al mundo, están allá en Yemen, están en Turquía, están ahí en Marruecos, en los países musulmanes predicando de la palabra del Señor. Pero también nos habla a nosotros, que quizás no vamos a dejar tierra, que no, quizás no vamos a dejar hijos, esposa, parientes, no vamos a dejar muchas cosas, pero sí nos habla que sí podemos dejar la comodidad, sí podemos dejar las distracciones para poder ir a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Quizás la pregunta que nos podríamos hacer hoy en esta mañana es cómo nosotros podemos vivir una vida que agrada a Dios. Esa pregunta nos podríamos hacer hoy en esta mañana. ¿Cómo nosotros podemos vivir una vida que agrada a Dios? ¿Cuáles son los beneficios de agradar a Dios? Sin lugar a dudas que los beneficios de agradar a Dios son muchos, y aquí en la Escritura está. Son muchos los beneficios de agradar a Dios. Cuando Jesús cruzó el río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, fíjese usted que de pronto se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, la cual yo tengo complacencia. Y la palabra complacencia, que yo estoy agradecido, estoy contento, estoy feliz, estoy complacido de tenerlo aquí entre ustedes. Estoy contento de tener a mi Hijo Jesús aquí. Jesús vivió una vida agradando al Padre Celestial, vivió una vida agradando al Señor en todo lo que hacía, en todo lo que hacía. Y eso yo creo que es una de las claves para tener éxito en nuestra vida cristiana. Pues nuestra vida cristiana, para tener éxito, es que tenemos que vivir viviendo una vida que agrade a Dios. Yo creo que ante cualquier cosa esa debe ser nuestra meta, nuestro primer ministerio. Vivir una vida agradando a Dios en todo lo que hacemos, en todas nuestras palabras, toda nuestra manera de actuar, toda nuestra manera de pensar. ¿Qué le agrada a Dios de nosotros? Qué bueno que usted se pregunte. ¿Hay cosas que hacemos que no le agrada a Dios? ¿Qué dice usted? ¿Hay palabras, actitudes, hay gestos, hay formas que a nosotros no le agrada a Dios? Claro que sí. Nosotros le agradamos a Dios cuando nuestra manera de hablar es buena, cuando nuestra manera de hablar es correcta. Si nosotros no le agradamos a Dios en nuestra manera de hablar, si nosotros no le agradamos a Dios en nuestra manera de actuar, nuestras oraciones no van a ser contestadas, amada iglesia, amada familia, amados amigos, no van a ser contestadas. Nuestras oraciones no van a ser contestadas cuando no le agradamos a Dios, cuando no obedecemos a sus estatutos, los mandatos, los principios que están aquí. No le estamos agradando a Dios. Fíjese usted que llega un minuto en que
Dios le habla al profeta Isaías, le dice claramente que está descontento de este pueblo. No le agrada su ofrenda, no le agrada su holocausto. No está feliz con este pueblo, porque es un pueblo que lo oye, lo escucha, lee la palabra de Dios, pero es un pueblo que no es obediente. No es obediente a los estatutos, a los mandatos, a los principios, no es obediente a nada de lo que Dios le dice. Nada, nada, nada. Me desagrada, no me gusta. No me gusta su manera de hablar, no me gusta su manera de ser, no me gusta su manera de actuar. No estoy contento con este pueblo. Nosotros tenemos que vivir una vida que agrade a Dios en todo, en todo, en todo, en todo. Una vida agradecida a Dios. Una vida en la cual Dios se sienta contento con nosotros. Vivir una vida que agrade a Dios nos va a llevar al éxito, nos va a llevar al triunfo y nos va a llevar a vivir una vida de victoria en victoria, de alegría en alegría. El enemigo no va a poder entrar en una vida que agrada a Dios. No va a poder entrar. No va a poder estar nuestro enemigo. No, porque es una vida que está agradando a Dios constantemente. En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 7, este gran proverbista escribe algo muy, muy, muy concreto, muy claro y muy preciso. Dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. O sea, lo hacemos estar en paz con nosotros cuando nuestros caminos son agradables a Dios, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, ¿cuáles son los beneficios de agradar a Dios? Son muchos. Mucha, amada iglesia, amados hermanos, amada familia, amados amigos. Son muchos los beneficios de agradar a Dios, pero los vamos a encerrar en dos, nada más. Número uno, tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Y como número dos, Dios caminará con nosotros. En todo lugar donde nosotros vayamos, Él estará con nosotros. O sea que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros. Por supuesto que sí. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, de los que tienen cuidado. Y la palabra temor es respeto, reverencia. O sea, aquellas personas que tienen temor de no leer, tienen temor de no congregarse el día domingo, tienen temor de no escuchar la palabra atentamente, de quedarse dormido. Esa es la palabra temor. Es respeto y reverencia. Uno de los beneficios de agradar a Dios, uno de los beneficios de agradar a Cristo Jesús, hasta nuestros enemigos van a huir de nosotros. Van a huir. No van a estar ahí. No. Tenemos que agradar a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Tenemos que agradar a Dios en nuestro trabajo. Tenemos que agradar a Dios en el colegio, en la universidad. Tenemos que agradar a Dios cuando nos juntamos con la familia, con los amigos. Tenemos que agradarlo en todo. Yo creo que ese es el secreto para tener una vida victoriosa. Que nos comportemos en todo lugar. Una vida que agrade a Dios en todo, en todo, en todo, en todo, en todo. En todos nuestros quehaceres, en todo lo que hacemos en nuestra vida. Nuestra vida debe ser una vida que agrade a Dios, no nosotros mismos. No, una vida que agrade a Dios. Por eso Pablo fue indetenible. Pablo fue totalmente un hombre indetenible que el enemigo no lo podía detener. No lo podía detener. Pablo es el hombre que escribe en todos sus escritos, que lo vemos aquí, grandes libros que escribió. Nuevo Testamento, Pablo escribió muchos libros, en la cual dice: yo todo lo tengo por basura, yo todo lo estimo como pérdida con tal de ganar a Cristo Jesús. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió por mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué hermoso lo que escribe Pablo. O sea, Pablo está tratando de decir que para él agradar a Dios es todo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y para mí el morir es ganancia, no es pérdida. Un día Pablo fue a predicar a Asia, pero de pronto escucha la voz del cielo, una voz audible que escuchamos, los que tenemos conexión con el Señor. Una voz muy audible que le dice: Pablo, no es Asia, es Macedonia. Hacia allá, Pablo. Perdón, Señor. Está bien. Y partió a Macedonia. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia con Jonás? Que Dios le habla a Jonás y le dice: Jonás, Nínive. Pero Jonás miraba a Tarsis, no miraba a Nínive. En el corazón Jonás quería ir a Tarsis, no ir a Nínive, no ir a ver a estos ninivitas, porque estos ninivitas eran malos, eran perversos. Estos ninivitas habían torturado, habían matado, habían metido a la cárcel, habían azotado a los cristianos, a los profetas. Entonces
Jonás no quería ir ahí, quería ir a Tarsis. Pero todos conocemos, todos hemos escuchado la palabra de Dios, cómo Dios toma los medios y toma un pez muy grande y lo lleva a Nínive y lo hace vomitar, aquí cerca de Nínive. Lo tiene 3 días adentro de ese pez. Como el Hijo del Hombre estuvo 3 días y 3 noches ahí, bajo la tierra, de la misma manera, aquí estuvo 3 días en este gran pez. Si tan solo nosotros aprendiéramos a obedecer, si tan solo aprendiéramos a entender los estatutos, los mandatos, los principios que están aquí, amada iglesia, amados hermanos, viviríamos una vida más feliz, más agradable, una vida más placentera. Viviríamos una vida mucho mejor, mucho mejor. En toda la Escritura nosotros vemos claramente cómo Jesús le habló a los diferentes gente, a los discípulos, a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos. Le habló de la obediencia. Si tan solo nosotros obedeciéramos. La felicidad no es tener muchos recursos, la felicidad no es tener casas, propiedades, terrenos. No, la felicidad es tener la presencia de Dios, es tener a Dios en el corazón. La felicidad mayor es vivir una vida que agrade a Dios. No podemos vivir una vida que nos agrade a nosotros mismos, una vida amadores de nosotros mismos, una vida que me agrade a mí mismo. No, cuando nosotros agradamos a Dios, nuestro enemigo huye. Cuando vivimos una vida que agrade a Dios, Dios guarda la casa, Dios guarda a los hijos. El ángel de Jehová acampa alrededor de nuestro hogar, acampa alrededor nuestro cuando vamos al supermercado, cuando vamos a hacer diferentes diligencias. Cuando nosotros hacemos algo, el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro. O sea, yo siento que acá tengo 2 ángeles alrededor mío, al lado mío, que están escuchando atentamente la palabra de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, cuando nosotros agradamos a Dios. ¿Qué tengo que hacer yo para agradar a Dios? ¿Qué tengo que hacer? Al Dios que tanto ama a usted, ¿qué tiene que hacer usted? Para que usted, su ofrenda sea un olor fragante, su sacrificio sea acepto delante de Dios. ¿Qué tiene que hacer usted para que sea acepto delante de Dios? Como un olor fragante, un sacrificio acepto delante de Dios. 2 puntos muy importantes que yo debo hacer para tener la presencia de Dios, para tener esa vida eterna allá en los cielos. Primero, tengo que vivir en el Espíritu. Y número 2, tengo que tener fe. La palabra de Dios nos dice claramente que tenemos que vivir en el Espíritu. Y que tenemos que andar por fe, no por vista, por fe. Tenemos que tener fe, amada iglesia. Y Gálatas capítulo 5, versículo 17, nos habla muy claro la palabra de Dios y nos dice algo muy cierto, muy importante. Nos dice Gálatas cuando le escribe Pablo a la iglesia de los Gálatas, capítulo 5, versículo 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea que son deseos que se están oponiendo y están dentro de nosotros. Estos 2 deseos que se están oponiendo constantemente. Y el deseo de la carne es un deseo que piensa en las cosas de la tierra, piensa en las cosas de abajo, piensa en ser obstinado, porfiado ante el Padre Celestial. Si somos porfiados ante el Padre Celestial, no cumplir los estatutos, los mandatos, los principios que están establecidos, seremos obedientes nosotros ante la jefatura, nuestros padres terrenales, ante la jefatura que tenemos en el trabajo, ante la autoridad que están aquí en la ciudad, seremos obedientes. En cambio, las cosas del Espíritu, piensa en las cosas de arriba, piensa en las cosas de la eternidad, en las cosas del cielo, en una vida eterna, donde no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor, no va a haber quebranto, no va a haber más lamento. Usted no va a pedir por nada. Usted no va a sentir frío ni calor como en estos tiempos de tanto frío, en que yo estoy muy abrigadito. Estos tiempos de frío usted no lo va a sentir allá, porque la luz del día y la luz de la noche, Padre Celestial se va a preocupar. Que nada le falte a usted, que todo esté perfecto ahí en los cielos. Nosotros tenemos que preocuparnos, amada iglesia. Preocuparnos de tener esta vida de bendición, esta vida en que nosotros nos sintamos bien, una vida que agrade a Dios. La carne nunca estará de acuerdo con las cosas del Espíritu, nunca se oponen entre sí, tienen una guerra total. La carne piensa en las cosas de la tierra, piensa en las cosas feas, en lo malo, en las discusiones, las discrepancias, en los pleitos, las disensiones, las herejías.
En eso piensa la carne, en la vanidad, en el egocentrismo. Pero las cosas del cielo no, las cosas espirituales piensan en las cosas del cielo, perdón, en la cosa eterna, una vida gloriosa, una vida maravillosa. ¿Qué va a ser estar ahí? Qué extraordinario va a ser estar en los cielos, ahí en el paraíso. Yo quisiera estar ahí, pero cuando el Señor diga. Estas son dos cosas que están ahí en opresión en nuestra vida. Y ambas quieren gobernar. La pregunta es usted, ¿a quién quiere dejar gobernar? ¿A los deseos de la carne o a los deseos del espíritu? Usted es el que tiene que tomar la decisión. La carne siempre va a querer el reconocimiento, los aplausos. La carne siempre va a querer, dice la Escritura, la alfombra roja. Va a querer que a usted le golpeen el hombro y le digan, lo hiciste bien, hoy qué bien te ves, qué hermoso. No, esa es la carne, los deseos de la carne. Siempre va a querer el orgullo, la vanidad, la soberbia. Pero el espíritu, las cosas espirituales, nos va a querer que nos pongan esa corona ahí de perla ya en la eternidad, perdón. Nos pongan esa corona eterna. Esas son las cosas del espíritu. Pensamos en una vida eterna, en una vida maravillosa, en una vida bendecida. Las cosas del espíritu, piensa en el espíritu, en el fruto del espíritu. Pero el fruto del espíritu, la Escritura nos dice que es paz, fe, amor, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, longanimidad. ¡Qué lindo! Pero la palabra benignidad yo creo que es la más hermosa de todas. La palabra benignidad es que nosotros, ¿sabe lo que hacemos? Aplastamos nosotros la discrepancia. Aplastamos las malas palabras, aplastamos la discordia, aplastamos la soberbia. Eso es benignidad. Benignidad es benigno, bueno. Hablar palabras suaves, palabras de bendición, palabras de edificación, palabras de aliento, palabras de amor, palabras de fe, de mansedumbre, paz, templanza. Por eso benignidad cumple todo, benigno, bueno, algo maravilloso. Yo creo que Pablo es muy certero, amada iglesia, muy certero cuando nos escribe en esta misma palabra en Gálatas, capítulo 5, versículo 19 hacia adelante. Cuando Pablo dice en esta carta a la iglesia de los Gálatas, dice que manifiestas son las obras de la carne, versículo 19, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Versículo 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, disensiones, contiendas, herejías. Versículo 21, envidia, homicidio, borracheras. Cosas semejantes a esta, o sea, no solamente son estas, cosas semejantes a esta. Ya Pablo ya lo ha hablado, que están aquí. No son buenas. Os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, yo creo que Pablo es muy concreto. Yo creo que Pablo es muy sabio, es muy inteligente. Nada más que el Espíritu de Dios le habla para que él escriba todas estas palabras. Que todas estas personas que están en este grupo no van a heredar el reino de Dios. Por ningún motivo. Nosotros no vamos a agradar a Dios. Amada iglesia, amados hermanos, amada familia. Amados amigos, no vamos a agradar a Dios si nosotros vivimos haciendo estas cosas que son las cosas de la carne. No lo vamos a agradar por ninguna parte. Lo que Dios nos está haciendo a través de Pablo en estas diferentes cartas que él escribe a las diferentes iglesias, como esta carta a la iglesia de Gálatas, es darnos ánimos, esperanza. Lo que Pablo nos hace es una exhortación. Es esto lo que es hoy día, una exhortación. Pero también nos reprende y también nos redarguye. A que cobremos fe, a que tengamos ánimo, a que tengamos esperanza, que no podemos vivir en este grupo, que podemos vivir en otro grupo, en el fruto del Espíritu, la paz, la paciencia, la fe. Lo que Pablo nos está diciendo claramente es que las personas que practican estas cosas no van a heredar el reino de Dios. Por ninguna parte, no lo van a heredar. No lo van a lograr. No van a lograr llegar a esa tierra prometida. Si las personas siguen con estos conflictos en sí mismos de la envidia, la borrachera, las disensiones, los pleitos, las contiendas, las herejías, las hechicerías, el adulterio y la fornicación. Una persona que solo vive para su carne, no va a heredar el reino de Dios. No va a heredar una tierra prometida maravillosa.
Si nosotros queremos agradar a Dios, nosotros tenemos que vivir una vida que agrade a Dios. Y una vida que agrade a Dios es una vida que sentimos de parte de nuestro ser de congregarnos domingo tras domingo, no como algunos ya tienen por costumbre, sino que nos queremos congregar para escuchar palabras reveladas, para adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Sentirnos esa necesidad de leer la Escritura, de orar, de cantar, de adorar, de adorarlo a Él. Nuestro Padre Celestial no juzga a nadie, no condena, ni anda con el dedo juzgando. Lo que Él quiere, lo único que Él quiere a través de estas cartas es que mucha gente sea salvada y viva en el fruto del Espíritu. Que mucha gente logre entender que al vivir en el fruto del Espíritu va a tener una vida eterna. Dios es Espíritu. Y Él busca gente que lo adore en espíritu y en verdad. Eso es lo que nos dice Juan, capítulo 4, versículo 3, versículo 23 hacia adelante. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué nos está tratando de decir Juan? ¿Que el Padre le gusta a los verdaderos adoradores? Que le busquen en espíritu y en verdad en su templo de adoración, donde nos reunimos domingo tras domingo. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué nos está tratando de decir Juan? Nos está tratando de decir que a lo mejor hay falsos adoradores en los templos, que son lobos rapaces vestidos de oveja. Lo que Dios quiere es que usted lo adore, pero en espíritu y en verdad. O sea, con muchas ganas. Que usted tenga ánimo, que usted tenga fuerza, que usted tenga la energía de ir a su templo y adorarlo con todo, pero con todo su corazón. Romanos capítulo 8, versículo 8. Mire lo que dice Romanos. Pablo, quien le escribe a la iglesia de Roma, y le dice claramente, y los que viven según la carne, para concluir, no pueden agradar a Dios. Todos aquellos que viven en lascivia, en inmundicia, en pleitos, contiendas, herejías, disensiones, en hechicerías, no van a agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. Y esto es para usted, porque yo tengo fe, amada iglesia, amado hermano. Tengo fe, amados amigos, amada familia, que usted también va a aprender a no vivir según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en usted. Si el Espíritu de Dios mora en usted, usted va a vivir en el Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Porque mucha gente dice que yo soy cristiano. Yo soy hijo de Dios. No. Porque está diciendo claramente, si usted no es del Espíritu, no es de Cristo. Usted tiene que andar en las cosas del Espíritu, no en las cosas de la carne. Hoy yo profetizo en fe que usted va a andar en las cosas del Espíritu. Yo tengo fe que usted va a andar en las cosas del Espíritu, no en las cosas de la carne. Hoy yo profetizo en fe que usted volará como las águilas, correrá y no se cansará, caminará y no se fatigará en el nombre de Cristo Jesús. Hoy yo profetizo en fe que usted va a doblegar todo ese espíritu de cansancio, todo ese espíritu, ese deseo de quedarse en cama los días domingos, viendo televisión, Netflix, viendo Instagram, viendo las carreras de automóviles, viendo el fútbol, ese clásico que a usted tanto le gusta, esa comedia, esa serie que tanto le gusta a usted, que usted va a doblegar esos deseos de la carne. Y usted va a tomar los deseos del Espíritu. Y el deseo del Espíritu, lo que Dios quiere es que usted se congregue domingo tras domingo. Que deje la enfermedad, la jaqueca, dolor de cabeza, el resfriado. Usted se levante en fe y tenga la confianza que con Cristo Jesús las cosas son mejores. Yo profetizo en fe que usted va a vivir una vida más placentera, más agradable y mucho mejor. En el nombre de Cristo Jesús. Que usted va a vivir una vida más contenta, más feliz. Padre, gracias te damos hoy en este día. Gracias te damos porque tú eres un Dios bueno, un Dios que nos bendice dentro y fuera de tiempo. Así como Noé, que creyó, Señor, en ti, construyó un arca sin haber visto nunca lluvia, sin haber visto nunca, Señor, un barco, nunca haber visto, Señor, un arca. Lo hizo, nada más que por fe. Aunque la gente se burlaba, la gente no creía en él, su familia creyó en él y fue salvado él y toda su familia.
Si tan solo nosotros dijéramos, yo y mi casa serviremos a Jehová, Señor, yo y mi casa vamos a estar salvados en esta gran arca. Recuerde siempre que Dios le ordena a usted que usted sea una persona obediente, que usted sea una persona sensata, que usted tenga el fruto del Espíritu, la paz, la paciencia, el amor, la templanza, la fe, la benignidad, la longanimidad, palabras tan hermosas, la esperanza, la paciencia. Usted va a parar todas esas cosas feas, todas esas palabras que no están bien dadas, usted las va a aplastar en el nombre de Cristo Jesús. Usted tenga la fe, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no vamos a agradar a Dios. La fe es uno de los frutos para agradar a Dios, de uno de los frutos importantes que Pablo habló. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe, la fe, la confianza. Dos cosas muy importantes para agradar al Dios de los cielos, que tenemos que vivir en su espíritu. Y número dos, tenemos que tener fe, como estos grandes hombres que vemos aquí en la Escritura. Tener esa fe, esa confianza, que ellos fueron victoriosos, ellos fueron ganadores. Y como dice Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No es pérdida, es ganancia de esa vida eterna. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Este día domingo, el próximo día domingo, 13 de mayo, 14 de mayo, vamos a tener el Día de la Madre. Ese día va a ser muy especial. A todas las madres, familias, los invitamos para que pase un momento muy agradable. Sin lugar a dudas que Dios nos va a sorprender con algún tecito, algún cafecito y alguna sorpresa. Y nosotros los varones vamos a decir a las madres, bienaventuradas. Porque ellas nos tuvieron ahí en el vientre 9 meses, ellas nos alimentaron, ellas nos dieron de comer, ellas nos cuidaron en la noche, ellas nos amamantaron por tantos años. Y nos bendijeron, que hasta el día de hoy día nos hacen cariño. Amén. Así que vamos a decirle a la mamá, bienvenida en este día. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos el domingo, si Dios lo permite, con alguna palabra de parte del Señor. Que Dios les bendiga.